Cuenta una antigua leyenda que hacia el siglo IX de nuestra era llegó un señor de lejanas tierras cuyo origen era un enigma, aunque se entendía que alguien más importante que él le había enviado a gobernar esta tierra. Los polvos amarillos que usaba en sus ceremonias y los paños de algodón que cubrían sus partes vergonzosas eran, sin embargo, muy conocidas en esta tierra, igual que la balsa usada en Paita y Tumbes, de ahí que se presumía que dicho señor no era de parte muy remota. Este personaje, llamado Taikanamo, fue el primer rey semi-legendario. Fundó el reino del Chimor, iniciándose así la historia de Chan Chan. Desde entonces, la luna fue la deidad principal de los Chimú, porque predominaba sobre la tierra y el agua. Era más poderosa que el sol, pues aparecía de día y de noche, y además creaba las comidas y causaba las mareas y los truenos. También creyeron que la diferencia social era mandato divino y que el Dios Supremo había ordenado que los hombres descendieran de 4 estrellas. 2 de la constelación del Can Mayor dieron origen a los reyes, caciques y nobles. 2 de la constelación del Pez Austral crearon a los humildes, tontos, plebeyos y mitayos. Estos principios míticos ordenaron a la sociedad chimú en diferentes clases sociales, que se reflejaron en las construcciones y los oficios de Chan Chan. Por ello, Chan Chan fue una ciudad sagrada de monarcas, funcionarios y guerreros, que vivieron en 9 palacios magníficamente decorados con relieves y tapices, y en 32 residencias menores. Asimismo de artesanos y especialistas que habitaron en 4 extensos barrios populares, alcanzando un total de 35.000 habitantes en la época de mayor población. Los palacios, en vida del gobernante, fueron su residencia y la sede de la administración política, económica y religiosa del reino del Chimor. A su muerte eran convertidos en sagrado sepulcro y mausoleo real. La muerte del divino monarca daba lugar a prolongadas y fastuosas ceremonias funerarias con libaciones y plegarias a los dioses, sacrificios humanos y un fabuloso ajuar que, según creían, acompañaba al difunto a la otra vida. De esta manera, Chan Chan adquirió un prestigio como ciudad sagrada en todo el territorio andino. Chan Chan no fue construida en un solo momento. Hubieron de pasar 6 siglos y una sucesión de 9 reyes, quienes la edificaron desde el siglo IX de nuestra era hasta su forma y extensión final en el siglo XV. La historia reconoce 3 etapas en el desarrollo de Chan Chan y el reino del Chimor. La primera se inicia en el siglo IX de nuestra era. En tiempos de Taikanamo se construye el primer palacio de Chan Chan, llamado Chaiwak-an. Este se localizó al sur del sitio, en el punto de intersección de los ejes formados por 2 montañas sagradas, Cerro Prieto y Cerro Blanco. Chaiwak-an fue un observatorio astronómico para la planificación del resto de palacios y templos de Chan Chan, a partir del movimiento de las constelaciones de la Cruz del Sur, Orión y Escorpión. Después de Taikanamo, su hijo Huacricaur consolidó el Valle de Moche como un señorío local, poseedor de ricas tierras irrigadas por grandes acueductos. Chan Chan, la metrópoli central del señorío, fue creciendo con la construcción de los palacios Clianchican y Tzutz'an, además de las huacas de El Higo y Taikanamo.
Posteriormente, en el siglo XII de nuestra era, se desataron fuertes lluvias torrenciales en la costa norte. Era un niño de grandes proporciones que azotó periódicamente esta zona. Y por si fuera poco, un fuerte terremoto asoló la costa. Ambos produjeron la destrucción de Chan Chan, la ruptura de canales de irrigación, inundaciones, hambre, plagas y enfermedades. Los campos de cultivo quedaron inutilizados y sobrevino una crisis social, económica, religiosa y política. Los esfuerzos del rey Chimú por recuperar la agricultura no fueron del todo exitosos. Por ello, tuvo que recurrir a los alimentos de otras tierras mediante conquista militar, iniciándose así la segunda etapa histórica de Chan Chan. La historia reconoce a Ñansen Pinco como uno de los grandes impulsores de estas conquistas. Fue ganando tierras hasta Santa por el sur y Saña por el norte, estableciendo capitales provinciales como Farfán en Jequetepeque y Manchán en Casma. Como consecuencia, nuevos productos empezaron a llegar en grandes cantidades a la metrópoli, los cuales fueron almacenados en los palacios. Esto, naturalmente, obligó a un reordenamiento de la administración estatal. En el siglo XII, se construyeron los palacios Fechet-an y Uz-an, divididos internamente en tres partes. Se incrementó considerablemente el número de depósitos vinculados a la audiencia o templete como unidad administrativa para el control del tributo. Para reforzar el prestigio de la ciudad, de los dioses y los gobernantes, se construyeron los templos, el obispo, las langostas, las conchas, tres huacas, la esmeralda, el calvario de los incas, así como un camino ceremonial que unió la metrópoli con el sagrado Cerro Prieto. En la tercera y última fase, la expansión del reino del Chimor continuó en forma vigorosa, y hacia el siglo XIV se anexa el antiguo reino de Lambayeque, de donde fue trasladada una masiva población de orfebres que aportaron con una intensa e importante producción de objetos de oro y plata, para uso del culto, el vestido del gobernante y el intercambio con otros reinos. Por el mismo tiempo, se construyeron los palacios Ñing-an y Ñain-an, la Huaca Toledo y los grandes huachaques al sur de Chan Chan. Más tarde, en el siglo XV, se construyen los dos últimos palacios, Nik-an y Cholán. Con el último gobernante, Minchan Saman, el reino del Chimor alcanza su máxima expansión territorial, llegando hasta Caraballo por el sur y Tumbes por el norte, en cuyo tiempo bajó del Cusco el inca llamado Topa Yupanqui, con mucha fuerza de armas y gente, el cual sujetó todos estos llanos y se hizo señor de toda su tierra, matando mucho número de indios y quitándoles el oro, plata y otras cosas que tenían. Y en especial hizo mayor estrago en este valle del Chimor por la resistencia que se le hizo. Y se llevó consigo al Cusco a Minchan Saman, donde le casó con una hija suya. Y como tuviese noticias que el dicho Minchan Saman tenía un hijo llamado Chumuncaur, que estaba en el valle del Guaura, le envió a llamar a que viniese a gobernar esta tierra en lugar de su padre Minchan Saman, con orden de que le tributase. La población de Chan Chan fue trasladada a otros territorios y la ciudad finalmente fue abandonada.